Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Prácticamente estamos entrando a esta actividad que tiene que ver con el tema del conocimiento. Seguimos un poco analizando la relación que hay entre la filosofía y un área fundamental de la misma que es la epistemología. La epistemología es esta disciplina filosófica que estudia el conocimiento, los métodos, cuál es el fundamento del cómo podemos acceder a conocer la realidad, entre otras temáticas, ¿no? Y ustedes precisamente están tratando de distinguir entre tres conceptos que aparentemente son idénticos o que tienen diferencias claras, como es el creer, el saber y el conocer. Y precisamente inspirados en un filósofo mexicano importantísimo, recién fallecido, que es Luis Villoro, quien tiene un libro que se titula Creer, Saber y Conocer. Y precisamente ahí Luis Villoro detalla cuál es la diferencia entre estos tres conceptos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? La creencia son fundamentaciones personales que no tienen una elaboración metódica, que no tienen una comprobación empírica de lo que se está hablando, sino que las creencias son certezas personales que, si bien no hay una explicación y una verificación de esas creencias tras un método riguroso, por supuesto que las creencias están a veces bien fundamentadas, son coherentes, son claras, todos vivimos de creencias. Y el saber es el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo, que está presente en libros, que está presente en base de datos. El saber no exige el contacto directo con las cosas para poderlas conocer, ¿no? El saber tiene que ver, vuelvo a repetir, con lo que se acumula a lo largo de la historia en libros, en bases de datos, y que nos permiten tener con claridad el saber de ciertas cosas que son importantes para nosotros. El saber está ya dado, está ya hecho. No es necesario, por ejemplo, que nosotros estemos en Francia o estemos en Rusia para saber que existe en Francia, para saber que existe Rusia, sino que lo podemos conocer indirectamente. El conocimiento sí exige del ejercicio racional, del ejercicio pensante, que nos permite precisamente estar frente al fenómeno de estudio, nos permite profundizar bajo un método riguroso, ya sea un método científico, natural o social o humanístico, donde podemos estar frente al objeto de estudio y poder profundizar en lo que éste es. El conocimiento ya exige de la aprehensión, es decir, del conocimiento de la esencia de lo que son las cosas. Es un conocimiento, si tú quieres llamarlo así, directo de las cosas, que se puede aplicar tanto en las ciencias naturales y exactas como en las ciencias sociales y como en las humanidades. Es decir, el conocimiento exige del sujeto que quiere conocer, que somos nosotros, exige tener un contacto fuerte, directo, metódico con las cosas. De tal manera que estos tres conceptos pues, nos permiten entender la relación que hay entre el sujeto que quiere conocer y el objeto que está para ser conocido. Nosotros accedemos a los objetos que queremos conocer a partir de la creencia, a partir del saber y a partir del conocer. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? La fuente del conocimiento del sujeto cuando quiere interpretar y conocer el objeto de estudio, que es la realidad en la cual nosotros nos movemos, pues las fuentes son dos. Uno, la racionalidad y otro, la experiencia. Y es un debate que ya está en el siglo XVI hasta el siglo XX. Es decir, quienes van a afirmar, por ejemplo, los racionalistas, que la única base para poder conocer la realidad y comprenderla es la razón. Es la intuición, es la lógica. Allí encontramos a Descartes, a Leibniz, por ejemplo, a Spinoza, que son autores racionalistas que van a decir que la única fuente del conocimiento es la racionalidad. Mientras que los empiristas van a afirmar que la única fuente del conocimiento son los sentidos. Es decir, que la razón, las ideas, realmente no nos ayudan a conocer el mundo, sino es la experiencia directa con los sentidos, la verificación visual, el tacto, etcétera. Aquí tenemos a empiristas como a Hume, como a Berkeley, como a John Locke, ¿no? John Locke decía a propósito
de que el hombre era como una tabula rasa, como una pizarra en blanco, que no tenía conocimientos previos ni ideas previas de las cosas, sino que vamos aprendiendo las cosas que hay en el mundo, la realidad, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, vamos teniendo la experiencia empírica, experiencial de la realidad, y es como vamos adquiriendo el conocimiento de la misma. Berkeley decía que solo el ser se percibe, es decir, que la realidad existe porque tengo un contacto directo con ella, es decir, Dios en este caso para un empirista no existiría porque no se tiene la experiencia visual, la experiencia tangible de lo divino, pero esos son los empiristas y hay un debate muy fuerte entre racionalistas y empiristas. Quedarnos con una sola línea racionalista sería negar la importancia que tienen los sentidos en la comprensión e interpretación de la realidad, y quedarnos únicamente con la propuesta de los empiristas también es reducir el conocimiento, porque también por medio de la razón, de la intuición, de la lógica, podemos acceder al conocimiento de la realidad. Por eso es que quizás Aristóteles tiene mucho más razón. Él en la antigüedad tenía una visión más amplia precisamente de la comprensión e interpretación que tenemos de la realidad. Para él, decía en su libro La Metafísica, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Esto significa que tanto sentidos como intelecto o razón son fundamentales para el conocimiento del hombre. De hecho, Aristóteles le va a llamar a un tipo de conocimiento o intelecto, le va a llamar un intelecto pasivo. El intelecto pasivo son los sentidos, es decir, que nosotros cuando tratamos de comprender e interpretar la realidad, nos abrimos a lo que recibimos de información del exterior, es decir, los sentidos son pasivos en el sentido que no están pensando y reflexionando sobre cómo captar la realidad, sino son pasivos porque recibimos la información que viene del exterior y automáticamente los sentidos la ordenan, etcétera, ¿no? Y hay un intelecto activo en Aristóteles. El intelecto activo es todo lo que recibimos del exterior por medio de los sentidos, la razón lo ordena, la razón lo capta lógicamente, le da un orden, le da una coherencia y comienza a elaborar teorías, comienza a desarrollar propuestas. Es decir, el intelecto activo es la racionalidad que genera teorías, genera ciencia. Es decir, nosotros, no sé, podemos percibir el exterior, podemos observar los espacios y decir, bueno, aquí se va a construir un edificio. Entonces, por los sentidos captamos el espacio, captamos lo que podemos hacer ahí, y con la razón empezamos a ordenar, a construir, a diseñar el edificio, qué modelo, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es decir, tanto sentidos como racionalidad se acompañan para poder llegar a un conocimiento mucho más amplia. Entonces, jóvenes, en la relación que hay entre el sujeto que quiere conocer y el objeto que está para ser conocido, surge la pregunta: ¿qué es lo que prevalece más en el conocimiento? ¿La persona que quiere conocer o el objeto que está para ser conocido? Y surgen muchas corrientes. Por ejemplo, surge la corriente dogmática, donde el ser humano pretende conocer absolutamente la realidad, absolutamente, de tal manera que un dogmático postula y argumenta verdades absolutas que no van a cambiar en ningún momento, son verdades fijas, universales, no se modifican. Ese es un dogmático es una gente terca, necia, que piensa que tiene la razón y que su visión de mundo jamás va a cambiar. El escéptico va a decir, no podemos conocer la realidad a fondo, absolutamente. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad intelectual no nos da para conocer completamente la realidad. Entonces, como no puedo conocer absolutamente la realidad, no puedo ni afirmar ni negar algo de ella. O sea, dudo absolutamente de todo. Ese es un escéptico, ese es un dogmático, pero también existe un relativista que va a decir, no podemos conocer la realidad universalmente, la conozco a partir de mis propios intereses, a partir de mis propios caprichos humanos. Es decir, el relativista ve, comprende y conoce la realidad a partir de su propia situación de vida, de tal manera que deja ver en el conocimiento de la realidad sus propios intereses, su propia imaginación, su propia fantasía. El perspectivismo es muy interesante, porque en el perspectivismo dice, sí podemos conocer la realidad
pero no la puedo conocer yo absolutamente, necesito de los demás, entonces me abro al diálogo con los otros, escucho lo que otros dicen sobre el conocimiento que se tiene de la realidad y yo también aporto la propia visión que tengo, de tal manera que cuando hacemos dialogar a las diferentes perspectivas desde las cuales estudian el fenómeno de la realidad, pues es mucho más enriquecedor el conocimiento, yo me quedo más con ella. Y en fin, así tenemos varias corrientes de conocimiento como el criticismo que va a afirmar que la razón tiene límites para conocer la realidad, que no lo podemos conocer absolutamente todo, que necesitamos tanto de los sentidos como de la razón para poder conocer la realidad. En fin, espero que este video les pueda ayudar a esclarecer más sus dudas y preparar de mejor manera su actividad. Que tengan un excelente ombligo de semana y un excelente fin de semana también. Hasta luego.